Ustedes Sí, le mandamos, le Pero no hablábamos, nos salimos. escuchaba, Lucas. Eso porque no tenemos, ninguno tenemos su celular, si no le mandábamos ahí un mensaje y ya está, le avisábamos de entrada. No, Mire el chat, profe, el chat está todo. No sabíamos cómo avisarle. Fíjese el chat, lea. ¿Alguien ve algo? No, para. Estamos viendo. Bueno, no pasa nada, no vino nada raro. Me escucharon actuando de persona seria, ¿vieron? En el fondo soy una persona seria, no soy esto. Bueno, volviendo a la química orgánica, voy a apagar la pantalla, así no me ven ni cara, que estoy rojo como tomate. Bueno. Ay, qué papelón. No, ya está ahora, a partir de ahora salgo de acá, no me quedo más acá. Bueno, escúchenme, vamos a volver a la química orgánica. Qué papelón. Bueno, cosas que pasan. Cosas que nos pasan en la pandemia. ¿Vieron que estas cosas pasan solamente en este contexto? Sí, han pasado cosas peores. Esto no es nada. Han pasado cosas peores, digo, en la virtualidad. Esto no es nada. ¿Pero qué han pasado? No, pero ¿a ustedes les han pasado cosas raras? No. No. Yo bueno. vi lo que pasó así, pero no, a ninguno. A ninguno de nosotros, supongo. Por lo menos a mí no, pero he visto. Bueno, a ver, vamos a arrancar entonces con reacciones. Bueno, disculpen chicos, porque tenía que hacer eso y mandarlo, ahora después lo mando. Después les mando el video. No, mentira. Vamos a arrancar con un poco con reacciones químicas. Esperen un momentito. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Claro, ¿no? Porque estaban viendo todo. Ahora no. Sí, pero ahora no lo vemos, profe. ¿Cómo? Ahora no lo vemos. ¿Y antes me vieron grabándome y todo? Sí. Ya vimos la previa. ¿Eh? Vimos la previa ya. ¿Pero lo vieron grabado o no? Cuando lo estaba grabando, no. Sí. Sí, no se escuchaba. Hacía mímica nada más. Pero... Está bien. Yo digo, debe estar en alguna reunión y después se conecta. No, porque me mandó una compañía que tenía que grabarle un video y le dije, bueno, se lo grabo antes de conectarme. Y me olvidé que estaban acá ustedes conectados en la sala. Perdón, disculpen. Y ahí y la escuché a Antonella que gritó, pero ¿y este me escucha? ¿Este está conectado o no está conectado? ¡Oh! Bueno, a ver, pará. Esperen un cachito. Vamos a buscar. Vamos a arrancar con reacciones. ¿Sí? Vamos ahora sí, pongámonos en modo serio porque esta parte de heavy necesitamos ponernos serios. A ver, esperen un cachito. Bien, rápidamente, para hacer un repaso, esperen que ahora sí voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir. Esperen un momentito. Lu, por casualidad, recién vi que decían que vuelve la presencialidad en las universidades. ¿Vos sabés algo? No nos han dicho nada. Ah, ok. Yo lo acabo de ver en las noticias, por eso. Ok. No, igual es muy probable que todavía no volvamos nosotros, Hasta el año que viene. Ajá. Y yo creo que como están dadas las cosas, y la última vez, chicos, cuando volvimos a UNAG, ¿cuándo fue? ¿En diciembre de este año? ¿En marzo de este año? Casi nos agarra un ataque, había hasta residuos patológicos en el laboratorio. Profe, ¿por qué? Y porque era un quilombo, porque todo lo habían usado de depósito el laboratorio. Así que, y nosotros tenemos clases ahí. La verdad que a mí nos fuimos bastante con Esteban, que fuimos los que fuimos a ordenar el laboratorio y demás para hacer las prácticas de diciembre, de enero de marzo. Fue bastante choqueante, la verdad que no, y por eso no se decidió hacer TPES ahora a mitad de año, porque vimos que no estaban las condiciones dadas. Bueno, mi hija tiene clase el viernes, profe, en la UNAG. Que mi hija tiene clase el viernes en la UNAG. ¿En qué carrera, María? Ingeniería está haciendo. Sí, pero viste que no depende de la carrera. El tema del Instituto de Ciencia de la Salud, los únicos que habían arrancado, sí, a full, eran los de enfermería.
Pero nosotros no quisimos arrancar ahora de vuelta por el tema de las condiciones en las que estaban los laboratorios. Claro. No había reactivos, no había, imagínense, no había ni alcohol. Claro. Entonces, Poner todo, limpieza. digamos, pero o sea, a ver, si volver a la presencialidad implica poner en riesgo a los estudiantes y también a los docentes, para eso no volvemos nada. Claro. Ahora yo creo igualmente está como más tranquilo, ya estamos volviendo a la presencialidad y otras actividades, pero bueno, tenemos que esperar también a que estén las condiciones dadas para volver. Claro. Sí, la idea cuando Ok. esté dado arrancamos, pero bueno. Pero en la UNCI tienen presencial ya, ¿o no, profe? No, la UNCI no. La mayoría, solamente se volvieron presenciales para los trabajos prácticos. Pero allá es con protocolo estricto. No se puede estar más de. Hay un aforo por laboratorio, hay mamparas de acrílico que separan a los estudiantes entre sí. Todos tienen que ir vacunados con barbijo triple capa. Tienen que ir con un barbijo especial, sacarse y ponerse el nuevo barbijo para entrar al laboratorio. No es tan. Es mucho más estricto que en UNAG, claramente. Sí, a mi hija en la UBA también le dijeron que ahora tiene que ir presencial. Así que Igual ahí en la UNAG aclara que depende de la materia, no es que... Sí, tal cual, depende de la materia, por eso. No sé ahora qué habrá definido, si ya lo han charlado o no, la verdad no nos han dicho a nosotros. Nosotros cuando nos digan tenemos que volver, es así. El problema es que si no tenemos un lugar para asegurar que los 30 cursantes puedan cursar, puedan asistir, ¿cómo vamos a hacer? Ese es el tema que vamos a tener. ¿Se entiende? Profe, Sí. perdón. Me escucho. El trabajo, perdón que cambié de tema, de destilación. Sí. Primero lo vamos a ver con Esteban este viernes, los de la Comisión 2 también. No, ahora les voy a contar del trabajo de... Listo. Esperen, escúchenme algo, antes de arrancar entonces con esto, así les explico eso. Hoy vamos a activar el trabajo práctico de destilación de la parte de que es la primera actividad de laboratorio virtual, ¿sí? Justamente porque todavía no tenemos previsto volver a la presencialidad, se evalúa virtualmente, que van a tener videos, van a tener un cuestionario en línea, solamente un cuestionario que tiene múltiple choice, y algunas cosas para completar, que lo pueden resolver hasta 3 veces, o sea, lo resuelven una vez mal, lo pueden volver a resolver, y así sucesivamente 3 veces. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a ser el estilo autoevaluativo, ¿no? Es una autoevaluación, tal cual. En el momento le dan la calificación listo. y todo. Y escuchen algo, y cuando terminen, ya les va a dar la nota del momento. ¿Sí? La idea es que lo activemos hoy y lo tengan activado hasta el 8 de octubre, o sea, el viernes que viene. Van a tener más de una semana. Quiero hacer una consulta. Pongamos que nosotros hacemos el ejercicio 3 veces y se promedia las notas 3 o es justo la última nota que tenés. Lo programamos para que les quede la nota más alta, quédense tranquilos. Listo. Igualmente, una aclaración les voy a hacer. Escuchen algo importante, porque esto nos lo dijo Gerardo hoy. Igualmente lo van a trabajar, se los van a decir los profes en las teóricas. Van a sumar, los profes van a sumar una pregunta de laboratorio en el examen. Así que es un tema que lo tienen que evaluar, lo tienen que revisar, estudienlo porque va a entrar en el parcial. Sí, hoy Caballero nos dijo a nosotros eso. Bueno, a mí me lo acabo de decir ahora, lo mandó en el grupo de WhatsApp de profesores. Así que nada, por eso hoy vamos a colgarles, les vamos a activar hoy la actividad para que ya tengan tiempo de verla y se las vamos a dejar hasta el 8, cosa de, si quieren que se la dejemos más tiempo, la dejamos más tiempo. No sé qué prefieren ustedes. El tema es que lo tienen que tener antes, no queremos dejar demasiado tiempo tampoco para que tengan tiempo para que no se junte con la preparación del examen, ¿se entiende? Es una actividad sencilla, se resuelve fácil y es de autorresolución. Lo más importante es que vean los videos y revisen los contenidos de la clase. ¿Sí? Yo creo que igualmente hasta el 8 van a tener tiempo y les va a alcanzar y sobrar. ¿Sí? Tienen que ver el video ese que no dura más de 1 hora de destilación y luego van a hacer el cuestionario.
Profe, ¿Sí? con los videos como que ya estaríamos para resolver la pregunta del parcial o tendríamos que leer algo más. Sí, y después les compartimos además un capítulo del Galagogi, es el libro de química orgánica del laboratorio, que es cortito. Léanlo igualmente como para tener una idea de cada tema. Yo creo que con lo que ven en el video les va a alcanzar, pero por las dudas revisen el Galagoski también. ¿sí? Okay. Como para tener un poco de speech, de vocabulario para poder resolver la pregunta teórica. No nos dijo qué les va a tomar, va a ser alguna pregunta teórica. Eso lo arma Gerardo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, sí, qué ganas de joder ese profesor. Bueno, Antonella. Ay. Tranquila. Respiren, vamos. Bueno, arrancamos. Después de verme grabando y haciendo muecas y todo, y sacándome los mocos de la nariz. Arrancamos. Entonces, arrancamos con la parte de reactividad. Mecanismo, ¿qué entendemos por mecanismo de reacción? Es esto, secuencia de pasos que transcurren en una reacción para transformar reactantes en productos. ¿sí? Reactantes me refiero a los reactivos, las sustancias que experimentan una reacción química. Ahí veo el correo de Ezequiel diciéndome, profe, estás hablando y no te escuchamos. Gracias, Ezequiel, por el aviso. Bien, entonces, vamos a poder clasificar esos mecanismos de reacción según número de pasos concertados, cuando ocurren en un solo paso, o reacciones complejas en etapas o en pasos, cuando ocurren en más de una etapa o paso. ¿sí? Entonces, si ocurren en más de una etapa, lo que va a ocurrir es que vamos a tener reactivos que pueden reaccionar con especie C para dar especies que van a ser intermediarias, que llamamos intermediarios de reacción, que esos van a volver a reaccionar para dar el producto final y pueden eventualmente formarse subproductos de reacción y recuperarse algunas especies que en algunos casos participan del mecanismo de reacción, pero se recuperan al final, que son los catalizadores, son aquellas especies químicas que se agregan al medio de reacción para promover la reacción y que se reciclan en el proceso. ¿sí? Ahora, eso según el número de pasos, en un solo paso o en muchos. Además tenemos reacciones, las podemos clasificar según el tipo de rupturas o el tipo de formación de enlaces. Podemos tener rupturas homolíticas cuando se forman radicales libres debido a que el enlace es no polar. Cuando el enlace es no polar, ningún átomo tiene mayor electronegatividad que el otro, entonces cada átomo tiene tendencia a llevarse un electrón del enlace. ¿sí? En ese caso lo que se van a obtener son especies con un electrón desapareado, y si esto es carbono, ese carbono va a tener 7 electrones de valencia. ¿sí? En cambio, si la ruptura es heterolítica, se forman iones. Y esto ocurre hetero, significa distinto, homo significa igual, lítico viene de lisis, ruptura. ¿sí? Entonces, acá, homolítico implica formación de dos especies iguales por ruptura del enlace. Heterolítico, formación de especies diferentes como producto de la ruptura del enlace covalente. En el caso de la heterólisis o ruptura heterolítica, un átomo es más electronegativo que el otro, por lo tanto se va a generar un anión y un catión. ¿sí? En el primer caso vamos a tener mecanismos radicalarios y en el segundo vamos a tener mecanismos polares, ¿sí? que se van a dar cuando tenemos enlaces covalentes polares. ¿Cómo representamos el movimiento de electrones? De vuelta, si tenemos ruptura de enlaces homolíticas, tenemos que dibujar media flecha, ¿sí? con la media cabeza, para mostrar que, es decir, con la cabeza incompleta, para mostrar que hay un movimiento de un electrón, y con la cabeza completa para indicar que hay movimiento de dos electrones en simultáneo. En este caso, ¿qué representa la flecha? Que la media flecha implica que un electrón del enlace termina en el átomo B y otro electrón del enlace termina en el átomo A. En cambio, la flecha completa me indica que el par de electrones de la unión se lo lleva el átomo con mayor densidad de carga negativa, que en este caso es el átomo más electronegativo, para transformarse en un anión, mientras que el otro se transforma en un catión. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos, ¿se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el mecanismo de reacción. El primero que ustedes vieron, que es la sustitución radicalaria. Esta reacción ya la llegaron a ver, ¿no?
Sí, la vimos la clase pasada. Bien. Entonces, ¿qué ocurre en una reacción de sustitución radicalaria? El alcano, que tiene enlaces covalentes, el alcano se caracteriza por tener enlaces covalentes carbono-hidrógeno, carbono-carbono. Todos los enlaces son no polares, por lo tanto, no va a haber reacciones de tipo que impliquen la reacción ni con nucleófilos ni con electrófilos. ¿Por qué? Porque no hay enlaces polares. Tampoco van a experimentar reacciones de adición. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos alcanos están saturados. Por lo tanto, no puede formar más uniones ese carbono. Sí vamos a poder tener reacciones de sustitución, es decir, reemplazo un átomo de hidrógeno por otro, en este caso por halógeno, y también hay reacciones que no las vamos a ver nosotros, que son de eliminación radicalaria, que es por ejemplo, el caso típico de las reacciones de cracking y pirólisis que se da, por ejemplo, para el procesamiento del petróleo. ¿sí? Eso se estudia más en reacciones, es un conjunto de reacciones que se estudian en las ingenierías de petróleo y en ingeniería química. A nosotros no nos interesa tanto esa reacción, pero sí nos interesa estudiar esta porque es en términos de síntesis química, es una reacción que permite funcionalizar hidrocarburos. El alcano lo podemos transformar en un halógeno alquilo y ese halógeno alquilo vamos a ver que lo podemos hacer reaccionar para transformarlo en distintos grupos funcionales. ¿sí? Entonces, esta reacción ocurre con los halógenos en presencia de luz para transformarse en el halógeno alquilo y como subproducto de la reacción se forma ácido bromídrico. El hidrácido correspondiente al halógeno, no el bromídrico, ¿no? Esta reacción sea con flúor, con bromo, con cloro, con yodo, ocurre muy lentamente o prácticamente no ocurre porque el yodo es muy poco reactivo. El flúor es altamente reactivo, es tan reactivo que solo calentando la mezcla en ausencia de luz la reacción puede ocurrir, suelen formarse mezclas explosivas. El cloro sigue siendo muy reactivo, menos reactivo que el cloro, y la reacción es difícil de controlar, por lo que nosotros vamos a centrar nuestro estudio en las reacciones de bromación lumínica, que son las reacciones de sustitución radicalaria en las cuales participa el bromo. El mecanismo de reacción va a ser el mismo para cualquier halógeno molecular. Comenzamos con una reacción en etapas que se inicia que se llama una fotoiniciación o iniciación lumínica, donde se irradia la mezcla con luz para provocar la ruptura heterolítica de la molécula de halógeno para formar dos radicales halógenos. Esta etapa se llama iniciación, ¿por qué? Porque a partir de una molécula neutra se forman dos radicales, ¿sí? Fíjense que lo que estamos indicando con dos flechas curvas es que un electrón se lo lleva un átomo de halógeno, el otro se lo lleva el otro átomo de halógeno y se forman dos átomos de halógeno aislados. Esos son radicales halógenos. Un átomo de halógeno, como tal, con 7 electrones de valencia, no existe en la naturaleza justamente porque tiende a combinarse para completar el octeto. Entonces, estos átomos, que en realidad no tienen un electrón, sino tiene en total 7 electrones de valencia, de los cuales uno es el desapareado, son lo que vamos a llamar radical halógeno o átomo de halógeno. ¿sí? En esa primera etapa que se llama iniciación, lo que hacemos es formar de manera neta radicales a partir de moléculas neutras, de la molécula de halógeno. ¿Por qué se llama iniciación? Porque justamente estamos la chispa, lo que permite que la reacción arranque es la luz ultravioleta. ¿sí? Este tipo de reacción es una reacción que ocurre en etapas, es un mecanismo complejo, no es una reacción concertada porque se forman intermediarios que son los radicales libres. Un intermediario es el radical halógeno, y ese radical halógeno, una vez que se forma, puede propagar la reacción, es decir, puede, en ausencia de luz, una vez que se forman estos radicales halógenos, pueden continuar reaccionando para formar, en la primera instancia, un hidrácido, derivado de ese halógeno, más una cadena hidrocarbonada con un electrón desapareado sobre el carbono. ¿sí? Lo que vamos a tener es que si tengo un alcano, un carbono CP3, va a perder un átomo de hidrógeno y ese átomo se va a rehibridar a sp2 y va a tener un orbital p que va a tener un electrón desapareado. ¿sí? Ese radical va a ser un radical alquilo,
porque viene de un alcano, va a tener 7 electrones de valencia y se va a estabilizar por algunos efectos que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Entonces, el primer paso de la propagación, la primera etapa, es la formación homogénica del enlace hidrógeno-halógeno. ¿Lo ven? Un enlace, una flecha va desde el electrón desaparecido a mitad de camino, otra va desde la mitad del enlace a mitad de camino para mostrar la formación del enlace hidrógeno-halógeno, y luego en la otra flecha va del enlace hidrógeno-carbono hacia el carbono, en este caso el radical, para formar ese radical libre. En un paso subsiguiente, el radical alquilo va a reaccionar con la molécula de halógeno para formar de manera homogénica el enlace carbono-halógeno, y otra flecha vamos a tener que escribirla para mostrar la ruptura homolítica del enlace halógeno-halógeno para formar nuevamente radicales halógenos. Fíjense que ¿cuál es el producto neto de la reacción? Entra un radical de halógeno, se forma un radical halógeno. Por lo tanto, en esta etapa nunca se consumen los radicales, sino que se continúan generando, ¿sí? De ahí la idea de propagación. Por eso también se dice que es una reacción en cadena, porque una vez que arranca la reacción, en ausencia de luz, la reacción prosigue gracias a estas etapas de propagación. Más allá de eso, a medida que la reacción transcurre, se observa que con el tiempo la reacción que le va pasando se va deteniendo. ¿Y por qué se detiene? ¿Qué va pasando con los radicales halógenos y con los radicales alquilos? Llega un momento en que se empiezan a reaccionar los radicales entre sí para dar moléculas neutras. Entonces, lo que ocurre en esta etapa es un consumo neto de radicales. Estas reacciones se conocen como etapa de terminación y son las que explican que la reacción se detenga. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Chicas? Sí, Lucas. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, esto es el mecanismo de reacción de la sustitución radicalaria. Vamos a arrancar un poco con las reacciones. Vamos a arrancar con los problemas. Esperen un momentito. Ahí les digo, vamos a tratar de analizar la estabilidad, antes de meternos de lleno con la reacción. Vamos a analizar el problema 14. Dice, se lo voy a mostrar acá. Ahí estamos, esperen un cachito. Ahí va. Tenemos el problema 14, dice, el problema ordene los siguientes radicales de acuerdo a la energía de disociación necesaria para generar cada uno de ellos. ¿De qué va a depender la energía de disociación, la ruptura de la unión carbono-halógeno? ¿Cuándo vamos a tener que aportar más energía para romper la unión carbono-halógeno? Carbono-hidrógeno, perdón. Cuando el radical es inestable. Cuando sea más inestable, más energía vamos a tener que aportar para romper ese enlace. Entonces, lo que tenemos que analizar en definitiva, ¿qué es? La estabilidad relativa de los radicales. ¿Qué efectos estabilizan o explican la estabilidad de esos radicales? Son carbonos sp2. Por lo tanto, hay dos efectos que estabilizan. Por un lado, tengo un orbital P con un electrón desaparecido que puede solaparse con otros orbitales P paralelos y consecutivos, y de manera tal que ese electrón desaparecido se puede deslocalizar por resonancia, ¿no? Entonces, un efecto es el efecto mesomérico. Y hay otro efecto que es muy importante en el caso de los radicales. ¿Cuál es? Nos nombró Eugenia hoy. Dijo, llegamos a ver Conjugación. la hiperconjugación. ¿Qué es la hiperconjugación?
Y era un solapamiento transitorio, ¿no? Entre el orbital P del radical con el electrón desapareado y los enlaces sigma sp3s. No. Exactamente. Ah, Sí, era. sí, totalmente. Es, como dijo muy bien la compañera, es el solapamiento lateral transitorio entre un orbital sigma sp3s y un orbital P, que puede estar o vacío o con uno o dos electrones, no importa, pero ese solapamiento lateral, si tengo un orbital a menos llenar o vacío, es decir, que no está completo, ¿qué efecto tendrá? ¿Estabilizará o desestabilizará a ese orbital P? ¿Qué dijo? ¿Incompleto? Si el orbital P no está lleno, le falta ese carbono, no está completando el octeto, ¿cuál será el aporte de esa hiperconjugación? ¿Estabiliza o desestabiliza al carbono? Estabiliza. Y tiende a estabilizar, profe. Va a tender a estabilizar, exactamente. Entonces, de estas tres especies, ¿cuál va a ser la más estable? De estos tres que están acá. El radical terciario. ¿El radical terciario? El fenilo. Ah, el fenilo, sí. No es fenilo. Sí, el fenilo. Bencílico. Bencílico. Acá tengo un radical con un electrón carbono en un carbono bencílico que está conectado a un anillo fenílico o fenilo. Entonces, acá que voy a tener un carbono sp2 paralelo consecutivo, un sistema de orbitales p paralelos y consecutivos del anillo aromático. Entonces, acá la carga, el electrón se puede deslocalizar por resonancia, y en el primero y en el segundo, en estos de la izquierda, ¿qué va a ocurrir? Solo hiperconjugación. En el segundo, decir Solo vamos a tener hiperconjugación. hiperconjugación. ¿Ven ustedes sí, están viendo, ¿no? ¿Ven el puntero del mouse? Sí, profe. Bien. En este caso tengo un carbono, un radical secundario, y acá tengo un radical terciario. De los dos, ¿cuál va a ser más estable? Este, porque va a tener más chance de establecer hiperconjugación. ¿Cuántas posibilidades tengo acá? 8. 8. ¿Acá? 6. ¿Todos lo ven, chicos? Sí. ¿Sí? Acá hay carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2. En total, 8 uniones sigma sp3s que se pueden solapar, disponer paralelas y consecutivas al orbital P. En simultáneas, ¿cuántas se van a poder solapar? Solamente 3. 1, 2, 3 enlaces de cada uno de los carbonos adyacentes. Pero en total, rotando esos enlaces, voy a tener 8 posibilidades de hiperconjugación. ¿Y acá? 6, profe, habíamos dicho. 6. ¿Y acá? Ah, 3, que es el del metilo. Solo 3 del metilo más la posibilidad de resonancia. Entonces, ¿cuál va a ser más estable? El bencílico, digamos. El bencílico porque se estabiliza por resonancia. Tendré que dibujar las estructuras resonantes para explicarlo. Luego el terciario y finalmente el secundario. ¿Sí? Piensen que un radical bencílico primario y uno terciario tienen la misma estabilidad. O sea que este que es secundario y bencílico tiene más estabilidad que el terciario. ¿Sí? ¿Estamos? En general, lo que se observa es que el efecto mesomérico tiene mucho más peso que el efecto. ¿Qué efecto? De la hiperconjugación. Que el efecto hiperconjugativo, exactamente. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué se quedaron pensando? Bien. Ya tenemos miedo. ¿Por qué? No, como saliste en la pantalla, se vio otra cosa. No. ¿Qué tiene miedo que se... Bueno, a ver, entonces. ¿Ahí ven la pantalla? Sí. En ChemDraw, ¿eh? No hay otra cosa, no hay nada raro. Prometo. Ahí va.
¿Sí? Entonces, tenemos, ¿ven ahí el chemtrail ustedes? Sí, lo ven. Ahí va, ahí ven otra cosa. Ahí va. Tenemos un carbono, si vemos desde arriba el carbono sp2 es plano, con un electrón desaparecido en un orbital p, ese orbital p va a estar ocupado por un solo electrón, y lo que vamos a tener es el efecto de hiperconjugación, en el caso de los radicales que no tengan posibilidades de estabilizarse por resonancia, como es el caso de los radicales alílicos o bencílicos, y en este caso fíjense que el solapamiento se entre orbitales P y orbitales sigma sp3s que tienen geometría similar. Como tiene una longitud similar y una forma similar, el solapamiento ese es óptimo. Fíjense que en simultáneo no se pueden solapar todos los enlaces al mismo tiempo, ¿lo ven? Solamente se pueden como máximo solapar 3, ¿lo ven? Pero bueno, en total que tengo 3 uniones que al girar pueden solaparse individualmente, ¿sí? Las 3 uniones carbono-hidrógeno de los 3 enlaces sigma sp3s de un carbono, solamente uno por vez, de esas 3 solamente una a la vez podrá formar ese solapamiento transitorio que se da entre la unión sigma sp3s y el orbital p. ¿Cuál va a ser la ventaja de estos solapamientos? Que van a ser transitoriamente electrones al orbital p para llenarlo de manera transitoria. De esa manera, ese carbono de manera transitoria completa su octeto. Por eso es un efecto estabilizante. ¿Sí? Entonces, en el primer caso vamos a tener las 8 posibilidades de hiperconjugación por los 6 hidrógenos de estas posiciones más 2 de esta posición. Luego tenemos 6 posibilidades de estabilización por hiperconjugación y acá solo 3 posibilidades de hiperconjugación más el efecto mesomérico. ¿Sí? De todos, el más estable es el que se estabiliza por resonancia, el menos estable, aquel que se estabilice solo por hiperconjugación y menor cantidad de hidrógenos vecinos. Veamos el caso siguiente. Tenemos un radical que es alílico, otro radical que es alílico y bencílico, o sea que se puede localizar por resonancia con el doble enlace carbono-carbono y con el anillo aromático. Y tenemos otro que no se estabiliza por resonancia. De todos, ¿cuál va a ser el más estable? El de la izquierda, el de la derecha, ¿lo ven? Porque tiene más chances de estabilización por resonancia, tanto con el doble enlace carbono-carbono de este doble enlace alílico, como con el anillo aromático. ¿Estamos? En este caso solamente podemos hacer resonancia con el doble enlace porque hay 1, 2, 3 orbitales p paralelos y consecutivos. Y fíjense cómo dibujamos la resonancia. Un electrón va a mitad de camino, otro electrón va a mitad de camino, y otro electrón termina en el extremo de este radical para formar un doble enlace carbono-carbono en esta posición y un carbono con un electrón desapareado en esta posición, en el extremo derecho. ¿Sí? Ahora vamos a ver la estructura resonante. Y finalmente acá tenemos 3 radicales. Uno terciario, otro secundario y otro terciario. De todos, el menos estable, ¿cuál es? El secundario. Secundario. Tengo 4 posibilidades de hiperconjugación. No hay estabilización por resonancia. Acá, ¿hay posibilidad de hacer resonancia? No. No, porque hay un carbono sp3 ahí. El carbono sp2, el que tiene el electrón desaparecido, está rodeado por carbonos sp3. Por lo tanto, no participa, no existe resonancia en este radical. ¿Y acá? Ese sí. Entonces, ese sí. exactamente, a pesar de tener menos posibilidades de establecer hiperconjugación, al Puede tener ser. un sistema de 1, 2, 3 orbitales p paralelos consecutivos, podemos plantear estructuras resonantes que muestran que ese electrón es soportado por 2 carbonos en la vez. ¿Sí? Ese va a ser más estable. Fíjense que acá muestro las estructuras resonantes para el grupo para el carbono bencílico, para este radical que está acá. Fíjense que yo puedo dibujar un primer movimiento de electrones, 3 flechas curvas, que son un electrón que viene a mitad de camino, otro electrón que viene a mitad de camino para formar un doble enlace carbono-carbono,
y un electrón del doble enlace que se transforma en un electrón desapareado en esta posición. ¿Lo ven? Luego, nuevamente, el electrón viene a mitad de camino junto con un electrón de este doble enlace para formar el nuevo doble enlace carbono-carbono, y uno de los electrones pi se concentra en el carbono que se muestra acá para formar ahí ese carbono radicalario con un electrón desapareado. Y así sucesivamente hasta mostrar que el electrón se puede deslocalizarse en todas las posiciones. Es decir, que ¿cuántos carbonos son los que pueden soportar, en este caso, el electrón desapareado? Uno, 2, 3, 4, y volvemos a la estructura inicial, ¿lo ven? En total, ese electrón desapareado se distribuye entre 4 átomos. Son 4 átomos los que soportan no completar ese octeto. Y acá, fíjense, acá tengo uno que es alílico, no bencílico como antes. Solamente tengo un carbono sp2 conjugado con un doble enlace carbono-carbono. Acá, ¿cuántas estructuras resonantes puedo dibujar? Solamente 2. Es decir, que el radical va a estar solo en 2 posiciones, en esta que mostramos a la izquierda o acá a la derecha. ¿Lo ven? De vuelta, ¿estas qué son? ¿Son radicales distintos? No. Todo lo mismo. No, son todas estructuras resonantes para la misma especie química, para el mismo radical. Lo mismo va a pasar acá. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se forman radicales que no son aromáticos, es decir, que no implican un anillo aromático como ocurre acá, el anillo bencénico, estos radicales se forman pero no reaccionan, no va a ocurrir la reacción en esta posición, ni en esta, porque eso implicaría romper la aromaticidad del anillo, la conjugación del anillo que es muy estabilizante, pero cuando tenemos un radical que sí puede estar en resonancia, el electrón desaparecido va a poder reaccionar tanto en esta posición como en la otra posición. ¿Sí? Eso lo vamos a tener en cuenta porque nos va a dar lugar a la mezcla de productos, en el caso de que sean alílicos. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bien, sí, entonces, profesor, cuando decimos que se estabiliza por resonancia, ¿tenemos que ver las estructuras? Cuando nombran la palabra resonancia, automáticamente tienen que dibujar las estructuras de resonancia que muestren ese efecto. Ok. ¿Y ¿Sí? ponemos con cuántos carbonos soportan no tener el objeto, eso? Exactamente. Totalmente. Ok. ¿Sí? Buenísimo. De nada. Bueno, vamos al siguiente. Dice, dado los siguientes compuestos, ¿cuál es el radical más estable que se forma en cada caso? A ver acá. ¿Qué opinan? Perdón. Oh, Ahí voy. ¿en cuál? ¿En el primero un terciario? ¿No? Acá. En este sería acá, no en esta posición. En la terciaria, acá. Acá hay un hidrógeno que se puede ir. Acá. Un radical bencílico, ahí, claro. El radical bencílico sería el más estable. ¿Y acá? Y ahí, para mí, es vinílico, ¿no, profe? O sea, No. más... No. Porque ahí... Recuerden lo siguiente, si el vinílico se transforma en un radical, ¿en qué el carbono, el doble enlace carbono-carbono, qué hibridación tiene ya? SP2. SP2. Si pierde un hidrógeno, ¿a qué se rehibrida? Ah, SP3. No. Ah, para... ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? Si fuera caballero, ¿sabes? ¿Qué? ¿Cachetazo? No, mentira. ¿Qué? No entendí. Pará, ¿qué pasó? ¿Dónde se forma el radical? No sé, yo iba a decir ahí terciario, pero... Terciario. ¿Acá? Sí. Puedes Sí, sacar hidrógeno. pero ahí no tenemos Ahí no puede, profe. Hay un Ahí no tiene lugar. ablandamiento. Hay más carbono no puede haber ahí. Espera un cachito, pará. Claro, yo Tiene que pienso ser eso. donde está el doble enlace.
A ver. No, pero de buscando los el enlace. metilos. Pero a ver, espera un cachito. Ahí va. Vamos a mostrar los hidrógenos, así no se marean. Acá. Este carbono es cuaternario, no es terciario. Fíjense que no tiene hidrógenos unidos, o sea que acá ni a patanilla. Bueno, no tengo hidrógeno, tengo que romperlo ni un carbono-carbono. Claro. Claro, ni un halógeno karateca puede romper ahí la unión No, carbono-carbono. yo decía el vinílico justamente por eso, pero no entendí después la pregunta de No, pero vuelta. pará. No, pero de vuelta, mirá. No, pero igual está bueno ver lo que vos decís. Vos decís, ¿cuáles son las posibilidades? Pensemos en esto. Los 3 metilos, miren esto, Sí. voy a dibujar esto. Vamos a pensar, lo que nos tenemos que plantear nosotros es esto. Corta la bocha, es así, es fácil. Nosotros tenemos que plantear en principio que se pueden formar todos los radicales, ¿o no? Se podría formar o acá en la punta, ahí, o se podría formar acá, que era lo que planteabas vos, Antonella, o acá, ¿o no? Se ve el puntito re chiquito, ¿lo ven el puntito o no? Ahí la pucha. Bueno, ¿se entiende? Ahí hay un puntito. Ahí. Esos serían los 3 radicales, ¿lo ven? Que se forme acá o acá es lo mismo, pues son 3 metilos, son equivalentes. No es lo mismo, son 3 radicales equivalentes, ¿sí? Ahora, este carbono que era sp3 se rehibridó sp2. ¿Cuál es el problema de estos carbonos? Cuando son sp2, ¿a qué se rehibridan? SP. A sp. 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 ¿Y entonces? Ya no tendría. Me enojé, no sé. No, pará. Estás como mi hijo, que se enoja, se hace el enojado para. No te hablo, me enojé. Pero a ver, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa si es SP? ¿Qué pasaba con lineal. la...? Sí. Y bueno, Se mataron. ¿Qué fue, Eugenia? ¿Qué fue? sí, fui yo. Te la rejugaste ahí, ¿eh? No, escuchá, pero a ver, va por ahí. No, más que lo lineal. ¿Qué otra cosa ha pasado con la hibridación? ¿Qué ha pasado con los orbitales? ¿Se acuerdan? O con el átomo. ¿Qué pasa con la electronegatividad del átomo? Aumenta. Aumenta, ¿no? Cuando es como. ¿SP o Cuando es SP2? SP. Cuando es SP. Al aumentar el carácter S, aumenta la electronegatividad. Entonces, piensen lo siguiente. ¿Este carbono está completando el octeto? No. No. Entonces, si yo tengo un carbono que no completa el octeto, o sea que le falta electrones, quiere electrones, de hecho tiende a reaccionar, es una especie reactiva, ¿por qué? Porque va a tender a reaccionar para robarle electrones a lo que esté dando vuelta y de esa manera completar su octeto. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué átomo de carbono va a tener más afinidad por electrones? ¿El carbono SP o el SP2? El SP2. El SP. El SP. El SP, porque si decimos que aumenta la electronegatividad, va a querer Si es más, llevarse los si es más electronegativo, este va a tener mucha más tendencia a ganar, digamos, a aceptar electrones, ¿no? A completar su octeto. Me trabé. Bueno, entonces, ¿cuál se formará más fácil? ¿El SP2 o el SP? El SP. Ojo acá, no se mareen, ¿eh? El SP. No, al revés. ¡Ay, no! Justamente como el SP2, ¿quién va a soportar? Lo que tenemos que pensar es lo siguiente: ¿quién va a ser más estable? Claro, Aquel eso. que soporte mejor el electrón desapareado. El Entonces, SP2 va a ser más estable. El SP2 se la va a bancar más al electrón desapareado porque es menos electronegativo. Entonces no va a tener tanta tendencia con un carbono SP. Justamente por eso reaccionan los carbonos SP3 no los SP2. Esa es la razón por la cual los alquenos no reaccionan por este mecanismo. Las uniones carbono-hidrógeno de los alquenos no se sustituyen. Se
se sustituyen los hidrógenos conectados a carbonos sp3. ¿Por qué? Porque cuando un sp2 reacciona, una unión carbono-hidrógeno sp2, S reacciona, ese carbono se rehibrida de sp, y como ese carbono es más electronegativo, soporta peor el electrón desapareado. Entonces, este radical se va a formar mucho más lentamente que los otros radicales. ¿Se entiende? Este radical tiene más energía que este. Y este radical tienen más energía que este. Por lo tanto, se van a formar más rápido o más lento. Más lento, el de más energía. Cuanto más energía, ya vieron la regla de Hammond, si tiene más energía, va a tener una energía de activación mayor. ¿Por qué? Porque el estado de transición se parece más al intermediario que a los reactivos. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Si la energía de activación es más alta, la constante de velocidad es más chica, por lo tanto reacciona más lento. Es decir, este radical se va a formar, estos radicales vinílicos se van a formar más lentamente que el radical alquilo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Acá estamos. Bien. Indica el orden de energía de disociación. Bueno, acá tienen otro ejemplo más. El del cloro quiero que lo vean ustedes. Vámonos al problema 13. Al 19. No vamos con este no. Con este terminamos un día hermoso. Un día hermoso de furcios y de cosas y de cositas. Bueno, a ver, tenemos acá el 19. Dice, sugiere un mecanismo. Hoy estoy medio payaso. Bueno, sugiere un mecanismo que explique el siguiente resultado experimental. El asterisco indica una marcación isotópica con carbono 14. Listo, ya escuché eso y me explotó la cabeza. A ver. ¿Qué pasa acá? ¿Qué? Me siento identificada con lo que dijiste. ¿Con qué? Con el me explota la capocha. Me sonó un personaje de la televisión, pero no sé cuál. Bueno, acá. El carbono 14, recuerden, la marcación isotópica es un método que se usa mucho en química, de acá nos ponemos serios. No, mentira. No, acá digo, en serio. La marcación isotópica es importante porque justamente se usa en química ¿para qué? Para poder predecir o poder entender cómo ocurre una reacción química. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos este alqueno, que es el ciclo hexeno, que uno de sus dos carbonos que forma parte del doble enlace está marcado con un asterisco. Lo voy a poner así con asterisco. Asterisquito. ¿Sí? Eso me está indicando que ese carbono, en el núcleo del carbono, es un carbono 14. El carbono significa que tiene 8 neutrones, ¿no? El Z de carbono es 6. Carbono 14 significa que en el núcleo, el carbono 14, tiene 6 protones y 8 neutrones. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Está bien, ¿no? Sí. El isótopo más abundante en el planeta Tierra, casi el 99% del carbono terrestre en la Tierra, es carbono 12. En la parte alta de la atmósfera, el carbono 12 se puede transformar en carbono 14. ¿Sí? Justamente este es un método para medir, por ejemplo, la antigüedad de restos orgánicos, ¿sí? Midiendo la cantidad de carbono 14 presente en una muestra, porque hay todo un ciclo del carbono 14 que se da en la superficie terrestre que no se da con los restos orgánicos o que proceden de materia orgánica que están en el subsuelo, porque justamente no pueden intercambiarse con el carbono atmosférico, ¿sí? En forma de dióxido de carbono, ¿sí? De hecho, una de las maneras de ver si un plástico, por ejemplo, es de origen biológico o es de origen derivado de petróleo, es medir la cantidad de carbono 14. Si tiene la misma cantidad de carbono 14 que un ser vivo,
eso me está diciendo que es de origen biológico. Si tiene mucho, si la marcación isotópica me da muy baja, es derivado de petróleo, ¿sí? Bueno, fuera de eso, tenemos carbonos sp2, tenemos NBS. La NBS, deja trampa, NBS, maldito sea. Bueno, la NBS es esta estructura, es este compuesto, se llama N-bromosuccinimida. N-bromosuccinimida es esto. ¿Sí? Es un iniciador, es una fuente de bromo. Cuando esto lo irradiamos con luz o con calor, luz ultravioleta o calor, cualquiera de las dos, puede ser, es decir, puede ser una iniciación térmica o lumínica, lo que va a ocurrir es la ruptura homolítica del enlace bromo-halógeno. Bromo-nitrógeno. Un electrón se lo lleva al nitrógeno, un electrón se lo lleva al bromo, y lo que se van a formar, es lo siguiente. Esta va a ser la iniciación. Se rompe homolíticamente el enlace nitrógeno-bromo y se forman dos radicales libres. ¿Sí? Eso es lo que se van a formar, los dos radicales libres. Radical bromo y radical derivado de la succinimida. Esta es la iniciación. Entonces, una vez que formé los radicales bromo, esos radicales bromos van a poder reaccionar ¿con quién? Con el alqueno, que tiene una marcación isotópica. Entonces, a priori, ¿cuántas posibilidades de reacción vamos a tener? ¿Con qué? De todas las posiciones. Fíjense los productos. ¿En dónde sea? En la posición vecina al carbono quiral, al carbono marcado isotópicamente, o, fíjense, bueno, que queda en otros lugares la marca isotópica, pero fíjense que en principio, ¿dónde va a poder darse? En las posiciones alílicas, ahí se va a dar, porque se supone que en esas posiciones el radical va a ser más estable, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Carbonos sp3 son todos los carbonos, ¿están de acuerdo? Todos estos carbonos, todos los que están ahí, son sp3. Ahora, de todos esos carbonos, ¿dónde va a ocurrir mayoritariamente la reacción? Principalmente va a ocurrir en las posiciones alílicas. ¿Por qué? Porque de esa manera se pueden formar alquenos que se estabilicen por resonancia. ¿Están de acuerdo o no? Es decir, que la reacción va a poder ocurrir con cualquiera de los dos hidrógenos que estén acá o con cualquiera de los dos hidrógenos que estén acá. No, ahí no. Acá. Ojo cómo lo dibujan esto. Traten de mantener. Lo pueden dibujar con líneas, no es necesario que dibujen cuñas y guiones, porque acá son dos hidrógenos. Si tenemos un carbono quiral, ahí sí tenemos que mantener cuña y guión. Pero digo, acá ¿qué vamos a poder dibujar? Vamos a poder dibujar esto. Un electrón viene para acá, otro electrón viene a mitad de camino, y el otro electrón, ¿quién se lo queda? Se lo queda el carbono. El carbono. Ahora lo vamos a dibujar con otra fecha. La otra posibilidad es un electrón viene para acá, otro electrón viene para acá, y el otro electrón se lo queda el carbono. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Entonces yo puedo dibujar estas tres flechas curvas para mostrar un camino de reacción posible que me dé un radical en esta posición, y otro camino es este que voy a dibujar, que voy a representar acá, que es esta vía posible en la cual
Ahí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Esto sería el primer paso de propagación. Entonces, tengo dos posibilidades. Una en azul y otra en rojo. En la vía roja, el radical se me forma abajo. En la vía azul, el radical se me forma arriba. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, voy a correr esto un poquito más para acá. Vamos a ver los radicales en azul. Se pierde. Si la cosa ocurre por arriba, a ver, o ocurre por abajo. Si el radical se forma abajo, voy a borrar estos hidrógenos acá. No. Recuerden que los carbonos no se tocan. Este átomo se rehibrida a sp2, entonces lo tengo que dibujar trigonal plano. Un electrón desapareado, ¿sí? Acá. Ahí. Sobre ese carbono. ¿Y acá qué va a pasar? Este carbono se va a hibridar ahora, este de arriba, a sp2, porque va a perder un hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí? Acá estos de acá los voy a borrar porque no están involucrados en ese mecanismo de reacción. En ese proceso de reacción. Y voy a tener ahora el electrón desapareado se forma acá. Fíjense que en este caso ese carbono es el sp2 y ahora este carbono, el de abajo, es sp2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que ahora estos, además se me va a formar, se forma bromo unido a hidrógeno, ¿no? El ácido bromhídrico, en los dos casos, se forma como subproducto de la reacción más estos dos radicales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se pueden estabilizar estos dos radicales? Como dijimos, se van a estabilizar, son alílicos, se van a estabilizar ¿cómo? ¿Por qué efecto? Mesomérico. Resonancia. Por resonancia. Entonces voy a poder dibujar movimiento de electrón para acá, tuki, un electrón para acá, tuki, otro electrón para acá, ahí, otro electrón para acá, ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y acá lo mismo. Este electrón desaparecido viene para acá, un electrón desaparecido viene para acá. Horrible. Otro electrón, un electrón desaparecido viene para acá, y el otro electrón desaparecido viene para acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Eso ocurre porque tengo tres orbitales p paralelos y consecutivos, entonces puedo dibujar entre esos tres electrones ese movimiento de electrones. Te voy a poder tener, a ver si estamos en lo correcto, vamos a poder dibujar a priori el doble enlace de esta posición y acá un enlace simple, ¿sí? ¿Está bien o no? Y en este caso de acá arriba podríamos dibujar una estructura resonante que sea como el doble enlace ahora abajo, acá, el electrón desaparecido queda acá, acá me queda un enlace simple y acá me queda ahora el enlace doble. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo son estas dos estructuras de arriba entre sí? ¿Son equivalentes? ¿Cómo? No, yo son estructuras resonantes. Sí, sí, pero ¿cómo son? ¿Cómo son estas dos estructuras resonantes entre sí?
¿Son equivalentes? Son equivalentes porque fíjense que el carbono isotópico, marcado isotópicamente, está en la misma posición, el radical de un lado, doble enlace con el carbono vecino, ¿lo ven? Estas dos son equivalentes. ¿Y las dos de abajo? Fíjense que acá está el radical, el carbono marcado isotópicamente, y acá tengo el electrón desaparecido. Son cosas distintas, ¿lo ven? Se ve eso, ¿no? ¿Lo entienden? Acá donde está el radical y el carbono isotópico están en la misma posición. Y acá el radical está a 2 carbonos de distancia del carbono de la marca isotópica. Entonces, ¿estas dos entre sí son equivalentes? No. No, no son equivalentes. ¿Por qué? Porque las puedo decir. Esa es la diferencia. Esa es la definición de equivalencia química. Dos estructuras que pueden diferenciarse solamente mediante marcación isotópica. Acá ya por el marcaje isotópico hace que no sean equivalentes. Acá sí son equivalentes, porque si yo marco este hidrógeno, o marco este hidrógeno, cambia, por ejemplo, o marco este carbono, acá sí puedo ver la diferencia entre este y este, ¿lo ven? Pero acá ya son diferentes entre sí porque el carbono marcado isotópico no es el mismo que tiene el radical. Profe, pero en energía no cambia mucho, ¿no? No, son muy parecidos. En energía no van a ser muy diferentes. ¿Sí? Ahora, pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el tema ahora? Que yo voy a tener la posibilidad, el paso que sigue, ¿cuál es? Que esta molécula reaccione ¿con qué? Con el bromo. Con bromo molecular. ¿Se acuerdan que yo acá no lo escribí? Pero se formó ácido bromídrico, ¿se acuerdan? Y tengo la bromosuccinimida. ¿Se acuerdan esto? Tengo la bromosuccinimida. Voy a escribir acá abajo. La bromosuccinimida, que yo puse al inicio de la reacción, puede reaccionar con ácido bromídrico para dar succinimida. ¿Y qué más? Hay una sustitución doble. ¿Qué se forma acá? Bromo molecular. ¿Se ve? Se puede formar el bromo molecular. Ahí, el bromo 2. El bromo 2 se forma a partir de esta reacción. El ácido bromídrico que se forma en la primera etapa de propagación reacciona con la bromosuccinimida por un mecanismo polar, no radicalario, un mecanismo polar, y se forma el bromo molecular. Ese bromo molecular es el que ahora va a reaccionar ¿con quién? Con todos estos radicales. ¿Lo ven? Profe, ¿por qué lo de abajo pasó? No entendí. ¿Por qué esas dos? Sí. Porque esto explica cómo se forma el bromo molecular. El paso que sigue, ¿cuál es? Vamos, miren, me lo voy a llevar esto de acá. Esto de acá me lo llevo. Estos radicales, el paso que sigue, ¿qué es? Que estos radicales que están acá reaccionen ¿con quién? Con el bromo. Exactamente. Esperen un cachito, esperen. Ahí tienen que ustedes dibujar los mecanismos, ¿no? Yo no los voy a dibujar completos, pero lo que quiero que entiendan es que el bromo 2 va a poder reaccionar con cualquiera de los dos radicales. ¿Lo ven? El bromo va a poder reaccionar con cualquiera de los dos radicales. Entonces, ¿cuántas moléculas, cuántos halógenos de alquilo se van a poder formar? Una posibilidad, ¿cuál es? Cualquiera de estos dos, que son iguales o son equivalentes, reaccione ¿con quién? Con el bromo. Acá, con una flecha simple. Ahí, un electrón, un electrón, y el otro electrón se lo queda el bromo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y acá la otra posibilidad, ¿cuál es? Que reaccione este
este y este, o que reaccione este de acá. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Si reaccionan los de abajo, acá, ¿sí? ¿Dónde se va a poder formar el enlace con bromo? Si reacciona el primero, el electrón desaparecido, ¿dónde está? Está acá. ¿Lo ven? Ahí. Ahí. Entonces, el enlace con bromo, ¿dónde se da? Acá. El bromo me queda conectado en esta posición. ¿Sí? ¿Y el otro dónde está? En el carbono, donde está conectado, ahí, en ese carbono, donde está conectado, ¿quién? Está conectado el radical. ¿Están de acuerdo o no? Ven que no es la misma molécula, ¿no? ¿Lo ven eso? ¿Y la molécula de bromo cómo va a poder atacar? El radical, ¿qué hibridación tenía el radical? sp2, por lo tanto, ¿qué geometría tiene? Trigonal plana. Plana, Trigonal plana, por lo tanto, el bromo, ¿cómo se puede unir? por arriba o por abajo. Por arriba y por abajo, o sea que voy a tener los dos, el R y el S, R y S. ¿Se entiende? Porque el bromo se puede conectar tanto por arriba como por debajo del plano, o sea que voy a obtener un carbono quiral con las dos configuraciones posibles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, cualquiera de estos dos cuando reaccione, ¿qué me va a dar? Me va a dar otro alqueno, otro halógeno de alquilo, que va a ser este de acá. Voy a tener, ahí ya tenía un hidrógeno, ¿se acuerdan? Antes tenía dos, uno se fue, que se llevó el ácido bromídrico, el bromo radical para formar ácido bromídrico, y ahora se formaron otros dos halógenos de alquilo, porque tengo el R y el S. En total, ¿cuántos productos se formaron? Acá más. El subproducto es el radical bromo, que después va a seguir reaccionando. Se forma el radical bromo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense que ¿qué productos tengo yo? Tengo el bromo conectado al lado del radical, del carbono isótopo del carbono 14. El halógeno a 2 átomos de distancia del carbono 14 y el carbono conectado directamente al carbono 14. Perdón. El bromo conectado en el carbono vecino, el carbono marcado isotópicamente, el carbono a 2 carbonos de distancia del carbono marcado isotópicamente y el halógeno conectado al carbono, que es el carbono 14. Fíjense que estos tres compuestos no son iguales porque cambia la posición de la marca isotópica. ¿Lo ven? ¿Se vio? Sí. ¿Sí o no? Sí. Esos son los tres productos que están dibujados acá. Bromo conectado al carbono que está vecino a la marca, bromo que está conectado al carbono a 2 carbonos de la marca y bromo conectado al carbono que está marcado isotópicamente. ¿Qué es lo que falta acá? ¿Qué es la información que no me está dando acá? ¿Cuántos productos se dibujaron? 3. ¿Y en total cuántos son en realidad? 6. 6, porque voy a tener la mezcla enantiomérica de cada uno de estos, ¿no? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Chicos, chicas, practiquen este mecanismo completo de reacción y seguimos la clase que viene con el resto de reacciones de alquenos.
¿sí? De alcanos no hay más que esto. Es la única reacción de alcanos que vamos a ver. Traten de ver ustedes este mecanismo completo y hagan el 21, por favor, si pueden. Hagan el problema 21. 3 isómeros A, B y C y predigan cuál es el o los productos principales en cada caso. Vamos a retomar la clase que viene con este problema. ¿Estamos? Sí, Luca. Sí, esperen un cachito, dejo de compartir. Bueno, entonces, problema 21 para la clase que viene. Así me ven más allá del video. Ahora lo intento colocar. Qué vergüenza. Menos mal que lo hice nada raro, porque imagínate si lo hacía algo raro. Bueno, clase que viene entonces arrancamos con el problema 21 y tenemos que terminar de ver todo lo que es alquenos y alquinos, ¿sí? Así que pónganle pila y nos vemos el miércoles que viene y los que quieren el lunes que viene en la clase de apoyo, ¿sí? Sí. Estamos. Ahí acaba Esteban de mandar, ya activó la clase de destilación y ya van a Sí. tener todos los materiales para la parte de destilación. Estamos, cualquier cosa, escriban y pregunten, pero tienen tres veces para resolverlo. La actividad práctica, resuélvanla porque es como el presente de esa clase. O sea, no es que vamos a sumarlo o restarle nota por el desempeño en esa actividad. Si les va muy mal, prueben a hacerlo de vuelta y lo pueden mejorar la nota. Nosotros nos vamos a quedar con la última nota que ustedes tengan. ¿Sí? Sí. Pero tengan en cuenta que lo tienen que estudiar porque va a aparecer alguna preguntita de destilación. ¿Sí? ¿Y qué Lucas, puede ¿ibas a aparecer, buscar un profe? capítulo del Muy teórica. hoy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, de vuelta. Chicos, no los escuché, ¿eh? Bueno, hablamos las dos juntas a la vez. ¿Había que leer algún capítulo o solamente lo que es destilaciones ahora? Solo destilación. Tienen la clase y tienen un capítulo de Galagoski para leer. Ah, eso. Que tienen, Bueno. lo van a tener ahí. Así que pueden ustedes leer el que quieran. ¿Sí? Listo, sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, chicos, nos vemos buena semana y cualquier cosa me escriben o nos vemos el lunes que viene. Creo que Ezequiel vimos, creo que casi todo lo que me habías preguntado por mí lo vimos hoy también. ¿Dónde está Ezequiel? Ya se fue. Listo, profe. Nos Lucas, vemos. Nos vemos. gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao.